Se dice que la única verdad es la realidad. Lo que yo pueda decir y responder en estas preguntas es lo que se dice en el mundo de las ideas y en el mundo de las jurisprudencias y casaciones. Pero en la realidad, en la litigación, es distinto de lo que yo pueda decir. La primera pregunta planteada por el profesor fue si el juez de investigación preparatoria tiene que ser el mismo en la etapa intermedia. Entonces, la solución a esa pregunta es, si este juez de investigación preparatoria, en la etapa formalizada de la investigación, dio medidas coercitivas, dio medidas reales, el juez se contaminó con este caso, este juez de investigación preparatoria, por lo que voy a decir de aquí a unos minutos, no debe de llevar en la etapa intermedia el control de acusación. ¿Por qué? Porque está contaminado, conoce del caso. Y más aún si ha dado una prisión preventiva, no se va a contradecir en el control de acusación. Pero si este juez no tiene conocimiento del caso, no ha dado ninguna medida coercitiva, real en investigación preparatoria y llega el caso y recién lo ve, lo tiene que llevar en la etapa intermedia. Entonces, vayamos en qué me fundamento yo. En el artículo 4, inciso 2 del proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Penal, más conocida como Reglas de Mallorca, dice, textual, los tribunales deberán ser imparciales. Las legislaciones nacionales establecerán las causas de abstención y recusación. Especialmente, énfasis en esta parte, no podrán formar parte del tribunal quien haya intervenido anteriormente, de cualquier modo, o cualquier otra función, o en otra instancia de la misma causa. Señores, de cualquier modo. Si un juez ha dado una prisión preventiva o una medida coercitiva real, ¿tendría que intervenir en la etapa intermedia? Pues no. ¿Qué dice el juez? El juez penal unipersonal de Chulucanas, de Piura, llamado Laurencio Chunga Hidalgo, quien escribió el derecho del juez imparcial y el conocimiento previo como causal de inhibición, dice, la finalidad última del derecho es asegurar la confianza de los tribunales, de inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática. Derecho de asegurar la confianza en los tribunales. ¿Quién confía en la actualidad en la justicia de los tribunales? ¿Qué persona que ha tenido una medida coercitiva y ha estado más de 10 meses en prisión va a confiar en ese juez? Caso Peter Ferrari, caso Nadine Heredia. Entonces, la posición de este alumno es que ese juez, si está contaminado del tema, no tiene que estar en etapa intermedia. Más aún, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice en el caso Werner, señala que bastan las ideas preconcebidas para apartar al juez de una decisión. En la pregunta número 2, nos dicen, luego vencido el plazo de 10 días para contestar el requerimiento acusatorio, ¿puede absolver el traslado del mismo? Se refiere a la defensa. Si la defensa, después de los 10 días, puede absolver o puede contestar ese traslado, lo que se fundamenta en el nuevo Código Procesal Penal, en el artículo 350. La pregunta se responde con este acuerdo plenario, con el quinto pleno jurisdiccional de las salas penales permanentes y transitorias, acuerdo plenario 6/2009, que dice, fundamento 12, que la etapa intermedia está dividida en una etapa escrita y oralizada. La oralizada no se puede dar si no se ha dado la escrita. Es textual. Entonces, si esta defensa no pudo presentar dentro de los 10 días, que es el plazo, cumpliendo el artículo 350 de este código, su contestación, sus quejas, viendo lo que dice los incisos que pide o lo que reclame este defensor, no lo va a poder desarrollar en la etapa oralizada. ¿En qué me estoy fundamentando? Yo sé que existe el derecho a la defensa eficaz, y eso lo he revisado en el Tribunal Constitucional,
expediente 1323-2002, habeas corpus, 649-2002, acción de amparo, el expediente 2028-2004, habeas corpus 2004, el 1231-2002, y me quedo con este, el 1231-2002, donde dice en el fundamento cuarto, el contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando en el seno del proceso judicial cualquiera de las partes resulta impedida de ejercerlas. Entonces, yo sé que existen derechos a una defensa eficaz, pero como también nos enseñaron en el segundo ciclo que ningún derecho es absoluto, que todo derecho se le puede privar o se le puede prohibir. En este caso, el acuerdo plenario dice textual de que hay una fase escrita, y si no se da esta, no se va a dar la oralizada. Lo único que le queda a este abogado defensor es pedir que se actúe prueba nueva en la etapa de juicio. O, no, o irse como irse a pedir casaciones, o ver el otro modo, porque esa prueba que tuvo que presentarla en su momento y no se la dio, no se va a volver o no va a haber otra oportunidad, porque las etapas son preclusivas. La tercera pregunta: una vez contestada la acusación, ¿puede el fiscal presentar más elementos de convicción? Según la casación 60-2009, la libertad. No, disculpe. Según la Sala Penal Permanente, casación 9-2012, la libertad, sí se puede. El fiscal sí va a poder presentar nuevos elementos. En este caso de la casación 9-2012, la libertad, dice: la fiscalía al formular la acusación por el delito sexual no ofreció el testimonio de la víctima. Y para subsanar el error, en el inicio puede presentarse esa manifestación o ese testimonio que no se dio en su momento. En el caso del gobernador de Ayacucho, el primer juzgado unipersonal de Huamanga dijo de que la pericia contable y administrativa está referida a hechos que eran de pleno conocimiento de las partes, mucho antes del control de acusación, y si no se presentó en esa etapa, en la parte escrita, o porque no se pudo contar con ella, se puede dar en la etapa de control de acusación. Bueno, esta parte de la fiscalía es un poco contradictorio, porque si bien la etapa oralizada queda más flexible el fiscal porque puede presentar nuevos elementos, pero para la defensa no se va a poder. Pero ojo con esto, de que si bien en la etapa escrita el fiscal contestó, tiene una fase escrita que cumple con los requisitos del acuerdo que he citado hace un momento. Entonces, en la etapa oralizada solamente está complementando. Distinto a la defensa de que no haya presentado nada. Pero se ve y se ha leído en estos temas de que hay una división, de que como hay un favorecimiento a la fiscalía y no hay una igualdad de armas, como se podría decir en este nuevo proceso penal, que tiene muchos problemas, y he citado las casaciones porque son las expresiones que ha dado el Poder Judicial para poder entender y para poder ayudar más sobre estos temas.